Mi nombre es Raquel Dawson y cuando tenía 19 años, mi hermana Victoria se paró en el patio trasero de nuestra casa familiar en Charleston y arrojó cada uno de mis libros universitarios a una hoguera. El humo se curvaba en el aire húmedo de la noche mientras yo gritaba y le suplicaba que se detuviera. Pero ella solo sonrió con esa cruel satisfacción que me ha atormentado desde entonces. Esos libros no eran solo papel y tinta para mí. Eran mis salvavidas, las horas de trabajo como camarera y de ahorro de cambio. Eran la esperanza de que la educación pudiera sacarme de una casa donde el amor se medía por la obediencia a personas que nunca me vieron. Mi padre, Carlos, se apoyaba en el riel del porche con una cerveza en la mano, y cuando intenté correr para rescatar un volumen medio quemado, me abofeteó con fuerza en la cara. Mi madre, Linda, susurró solo una frase, la que se grabó en mí más profundamente que la bofetada. Ella dijo: Raquel, tú la provocas. Tú haces las cosas peores. Necesitas dejar de actuar como la víctima. En ese momento, me di cuenta de que nadie en esa casa me apoyaría. Recuerdo el sonido de las páginas crepitantes, el olor a papel quemado, el ardor en mi mejilla y la risa de mi hermana Victoria mientras arrojaba el último libro a las llamas y decía: vamos a ver qué tan lejos llega sin estos. A los 19, pensé que lo había perdido todo. Durante años, llevé esa noche en mi pecho como una herida abierta. Avancemos casi una década. Ahora tengo 28 años. Estoy parada en la torre de cristal de un ático valorado en 20 millones de euros con vistas al movimiento incesante de Nueva York. Detrás de mí hay una cocina de mármol, una sala llena de premios, y una vida que he construido ladrillo a ladrillo, sin nadie de mi familia. El éxito tiene un sabor extraño cuando proviene de sobrevivir a la traición. Quieres celebrar, pero también quieres mirar las cenizas y recordar el fuego que lo inició todo. Esta mañana, cuando abrí las persianas y miré la bulliciosa calle de abajo, vi algo que nunca hubiera imaginado. Sentada en la acera, con la cabeza gacha y la ropa sucia de la ciudad, estaba Victoria. Mi hermana, que quemó mis libros y le dijo a todos que yo no valía nada, ahora pedía dinero a extraños en la calle. Por un momento, un nudo se formó en mi garganta y un agudo pinchazo de memoria me atravesó. Volví a escuchar su risa. Volví a oler el papel. Recordé cómo me fui de esa casa hace años sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Mis manos temblaron, no por miedo, sino por el choque del pasado y el presente. Allí estaba la arquitecta de mi desesperación, ahora reducida a una figura patética en la base del edificio que yo poseía. Me susurré a mí misma: la vida tiene una manera de pasar página. La ironía no se me escapaba. Ella quemó mis libros, pensando que estaba borrando mi historia. Y aquí estaba ella, aquí estaba yo, y el final que ella trató de escribir para mí se había convertido en el comienzo de algo mucho más grande. Pero no me malinterpretes. Esta no es una dulce historia de venganza servida sin esfuerzo. Entre esa noche de libros quemados y esta mañana de suelos de mármol, hubo hambre, humillación, batallas libradas en solitario y victorias ganadas con lágrimas y tenacidad. Aprendí a dormir en mi coche. Aprendí a trabajar hasta que me sangraban las manos. Aprendí a construir algo a partir de las ruinas. Cuando nadie creía en mí y cada decisión que tomaba era perseguida por el crepitar de esas páginas en el fuego, ese sonido se convirtió en el ritmo de mi determinación. Lo escuché a las 3 de la mañana mientras codificaba mi primer programa en una laptop prestada. Lo escuché cuando firmé mi primer contrato con manos temblorosas. Lo escuché cuando los inversores finalmente me dieron la mano y me llamaron CEO. E incluso ahora, mientras la observo desde mi ventana en el piso 22, lo escucho. Podrías pensar que esto es solo un drama familiar, pero no lo es. Es una historia de amor tóxico disfrazado de lazos de sangre, de violencia vestida de disciplina, de control enmascarado como cuidado. Es una historia de alejarse no porque quieras, sino porque quedarte significa la muerte del alma. Y es una historia del largo eco de las mismas personas que te derribaron, llegando a tu puerta años después para pedir las migajas de tu éxito. La premisa es simple. A los 19, ella quemó mis libros. Hoy, ella mendiga fuera de mi ático. Lo que pasó en el medio es la historia que te voy a contar. No es bonita, no es fácil, pero es la verdad. Charleston, con sus calles empedradas y casas pintadas, se veía hermosa en las postales. Pero dentro de nuestra casa Dawson, las paredes absorbían más silencio y críticas que risas. Mi padre, Carlos Dawson, creía que la disciplina era control, y llevaba su autoridad como un arma. Era un hombre que medía el valor por los logros y la obediencia,
y dejaba claro que Victoria era la hija que reflejaba su orgullo. Mi hermana era 4 años mayor que yo, deslumbrante, social y experta en manipulación. Cuando llegaba a casa con una nota mediocre, se encogía de hombros y decía que tenía el encanto para abrir puertas. Una vez, cuando saqué una en matemáticas, golpeó mi boleta en la mesa y dijo: «Raquel, ¿crees que la vida recompensa lo casi perfecto?» Nunca era suficiente para mí. Mi madre, Linda, era una sombra silenciosa que me rodeaba en el borde de cada discusión. Nunca levantaba la voz, pero su silencio tenía su propia crueldad. Cuando Carlos explotaba, ella me susurraba: «Solo cállate, Raquel. No empeores las cosas». A sus ojos, la paz significaba sumisión, y al nunca oponerse a las tormentas, las permitía. La cena en nuestra casa era un ritual de jerarquía. Carlos se sentaba a la cabeza de la mesa, Victoria a su lado, dominando la conversación. Yo me sentaba frente a ellos, apretando mi tenedor y sintiéndome invisible. Cuando mencioné que quería solicitar becas para estudiar literatura o informática, mi padre se burló y dijo que las habilidades prácticas como la cocina o ser secretaria eran más realistas para mí. Victoria se rió, girando el cabello, y dijo: «¿Por qué gastar dinero en los sueños de Raquel? Ni siquiera puede hacer contacto visual en una reunión familiar». La mesa se llenaba de las risas silenciosas de tíos y tías que venían los fines de semana, cómplices de ese desprecio ordinario. Una tarde de verano, la tía May llegó con la muñeca vendada, y yo la había conducido 2 horas para recogerla del hospital porque nadie más quería. En el coche, me agradeció en voz baja. Pero esa noche, cuando Victoria me acusó de buscar atención, la tía May se limitó a mirar su té helado y no dijo nada. La lealtad en nuestra familia fluía hacia la persona más ruidosa y cruelmente segura de sí misma. Victoria había perfeccionado el papel de niña de oro. Usaba ropa de diseñador incluso cuando teníamos problemas para pagar las cuentas, convenciendo a nuestros padres de que invertir en su belleza mejoraría la reputación de la familia. En los eventos escolares, se pavoneaba como una socialité sureña, estrechando manos, sonriendo para las fotos y susurrando veneno sobre mí al oído de todos. «Raquel es tan sensible», decía. «Raquel siempre está en las nubes. Raquel no puede manejar la vida real». Esas palabras resonaban, no solo como chismes, sino porque se repetían en las lecciones de mi padre y en los suspiros de mi madre. Me había convertido en la sobrante, la silenciosa, la que se esperaba que soportara las burlas como prueba de mi resistencia. Cuando la familia se reunía para las barbacoas en el patio trasero, los primos charlaban, los tíos se emborrachaban con cerveza barata, y yo solía pararme en una esquina, sosteniendo un vaso de plástico. Asentía, sonreía, fingiendo no notar la risa de Victoria que me cortaba como un cristal. En voz alta, para que todos la escucharan, ella decía: «Debe ser agradable no tener trabajo, Raquel tiene tanto tiempo libre». La gente se reía nerviosamente, no dispuesta a contradecirla o a defenderme. Y cada vez esperaba que mi madre interviniera y dijera suficiente, pero ella permanecía en silencio. Mi padre sorbía su bebida y miraba el césped como si le debiera algo. Esas reuniones me enseñaron que el aislamiento puede ocurrir incluso en una habitación llena de gente. Yo era un fantasma en mi propia mesa familiar, físicamente presente pero borrada en valor. Cuando intentaba defenderme, recordándoles cómo le había dado dinero a Victoria cuando tenía problemas con su hipoteca, o cómo había ayudado a mi padre a arreglar la cubierta, la reacción era siempre pervertida. «Deja de ser una mártir», decía Victoria. «Estás en las nubes. No has traído nada a la mesa. La familia está cansada de ti». La palabra familia resonaba en mi mente porque en esa casa nunca se me consideró parte de ella. La frase se convirtió en una cuchilla disfrazada de pertenencia. El único consuelo que encontraba era en mis libros. Los libros de texto de segunda mano llenaban los estantes de mi pequeña habitación. Las páginas estaban llenas de notas, los márgenes con garabatos de esperanza. Cada libro era un escalón en la escalera para salir de ese pozo. Soñaba con dejar Charleston, trabajar duro, demostrar no solo a ellos, sino a mí misma, que era más que un chivo expiatorio. Y tal vez eso era lo que más enfurecía a Victoria. Ella sentía que mi ruta de escape era intelectual, mientras que la de ella era la manipulación. Mi ambición amenazaba su reinado como centro de atención. Cuanto más trabajaba, más se burlaba. Cuanto más se burlaba, más determinada me volvía. Pero la determinación sin protección es frágil. Tenía 19 años, tratando de equilibrar trabajos de medio tiempo,
ahorrando cada propina en un tarro que había etiquetado matrícula, soportando el constante desprecio en casa. Todavía recuerdo una noche, doblando la ropa, cuando Victoria irrumpió en la habitación con uno de mis cuadernos. Ella hojeó las páginas llenas de ecuaciones y frases subrayadas y se burló. ¿Qué tipo de vida estás escribiendo aquí, Raquel? A nadie le importan tus palabras. Lo arrojó de vuelta hacia mí como si fuera basura. Ese momento fue el presagio de la hoguera que consumiría todos mis libros más tarde. No se trataba solo de papel. Se trataba de control, de asegurarse de que yo permaneciera lo suficientemente pequeña para que ella brillara. Las familias tóxicas prosperan con los chivos expiatorios porque la carga de la culpa tiene que ser llevada por alguien, y en nuestra casa, esa persona era yo. Cuanto más invisible era, más seguros se sentían ellos. La ironía era aguda y profunda porque la misma invisibilidad que me impusieron se había convertido en la semilla de mi resistencia. Pero a los 19, yo no lo sabía. Solo conocía el dolor de la exclusión, el sonido del suspiro decepcionado de mi padre, el sabor de la humillación que sentía cuando los amigos de Victoria susurraban y se reían en los eventos escolares, imitando mi voz tranquila. Llevaba todo eso como piedras en mis bolsillos. Cuando llegó la noche en que mis libros se convirtieron en cenizas en el patio trasero, ya había entendido que en la familia Dawson, el amor era una moneda que nunca podría pagar. La noche en que mis libros fueron quemados está grabada en mi memoria con la claridad de un fuego contra la oscuridad. Era mediados de septiembre, el aire húmedo olía a magnolias y sudor, y acababa de regresar de un turno tardío en la cafetería. Mi uniforme todavía olía a grasa y café cuando salí del coche y vi el resplandor en el patio trasero. Al principio, pensé que era una hoguera, tal vez una reunión familiar. Pero luego mi corazón se hundió porque la forma de las llamas era demasiado familiar. Corrí más cerca y los vi. Los lomos de mis libros de texto, las páginas se curvaban, las palabras se convertían en humo. Victoria estaba parada con los brazos cruzados, su cara iluminada por las llamas, como una reina de la destrucción cruel. En su mano maníaca, sostenía un último libro, mi libro de biología que había comprado de segunda mano con 3 semanas de propinas. Me miró, sonriendo con sus labios pero no con sus ojos, y dijo, «Vamos a ver qué tan inteligente eres sin esto». Luego lo arrojó al fuego y las llamas lo consumieron por completo. Grité, mi voz temblorosa, y corrí hacia adelante para tomar lo que pudiera. Mis dedos llegaron al borde del pozo y saqué trozos quemados que se deshicieron en cenizas en mis palmas. Antes de que pudiera alcanzar más, mi padre Carlos se interpuso en mi camino. Olía a cerveza y furia, y sin decir una palabra, me abofeteó en la mejilla tan fuerte que mi cabeza giró. Me tambaleé, mis rodillas se doblaron, y el sabor de la sangre llenó mi boca. «Tienes que endurecerte», dijo. «La vida no será amable con los débiles, Raquel». Detrás de él, mi madre linda, estaba parada cerca del porche, con las manos entrelazadas, su cara pálida. La miré a través de mis lágrimas, suplicándole con los ojos que interviniera. Pero ella solo susurró una cosa. «La provocas, Raquel. La enojas. Debes dejar de ser una víctima». Sus palabras me cortaron más profundamente que la bofetada. Me decían que incluso mi dolor era culpa mía, que mi sufrimiento en esa casa nunca sería reconocido como real. Victoria se rió, un sonido agudo como un cristal roto, y le dijo a los parientes que estaban cerca, «¿Ven? Ni siquiera puede manejar esto. Es patética». Algunos primos se rieron nerviosamente, desviando la mirada, no queriendo tomar partido por mí. Allí, en el resplandor de esa hoguera, me di cuenta de que estaba completamente sola. Cada hora que trabajé, cada propina que ahorré, cada sueño que había doblado en las páginas de esos libros se estaba convirtiendo en humo. Traté de salvar una cubierta quemada, mis lágrimas empañando mi visión, pero se desintegró en mis manos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo dolor. Era la impactante realización de que mi familia no quería que tuviera éxito, que mi hermana prefería verme destruida antes que arriesgarme a ascender por encima de ella. La bofetada de mi padre resonaba en mi cabeza y la susurrante acusación de mi madre se hinchaba en mi corazón. El mundo se inclinó y vi claramente que esto no era una familia, era una jaula. Las llamas se levantaron, como si celebraran mi derrota. Victoria se acercó, su perfume mezclándose con el humo acre, y en una voz tan suave que solo yo podía escuchar, dijo, «Nunca podrás irte de este lugar, Raquel, porque ya no tienes nada». Quería responder, quería abalanzarme sobre ella, quería arrojarme al fuego solo para demostrar que no sería borrada. Pero mi cuerpo me traicionó con debilidad,
mis rodillas temblaban, mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Me quedé allí temblando mientras mis libros, mi futuro, mi esperanza se convertían en cenizas. Ese momento se grabó en mí como una cicatriz. Esa noche, entendí que no podía quedarme en esa casa, o sería consumida como las páginas. Una frialdad se instaló dentro de mí. Una semilla de determinación nacida no de la inspiración, sino de la ruina. Mi padre se dio la vuelta con indiferencia y caminó hacia el porche como si nada hubiera pasado. Mi madre lo siguió. Su silencio era la traición más ruidosa. Victoria me sonrió una última vez. Se giró el cabello y entró, dejándome sola con los escombros humeantes de mis sueños. Me arrodillé, la tierra húmeda empapando mis jeans, y recogí las cenizas en mis manos. El papel se desmoronó, manchando mi piel de negro. No pueden quemarme, me susurré a mí misma. No pueden quemar lo que sé. Lo susurré una y otra vez como un mantra contra la desesperación, sin saber si lo creía. Esa noche, dormí en mi coche estacionado fuera de un CVS 24 horas, la luz de neón parpadeante zumbaba sobre mí como un cruel recordatorio de la precariedad. Miré el techo agrietado de mi coche y reproduje el fuego una y otra vez. Cada vez veía la sonrisa de Victoria, cada vez oía las palabras de mi padre, cada vez sentía el silencio de mi madre, y cada vez me prometía a mí misma que esto no sería mi final. Era mi punto más bajo, el pozo de la humillación y la pérdida. Pero a veces, la resistencia echa raíces precisamente en ese pozo. No sabía cómo sobreviviría, pero sabía una cosa con absoluta claridad. No iba a dejar que el fuego fuera el último capítulo de mi historia. La mañana después del fuego, empaqué mi vida en una bolsa de deporte. No había mucho que tomar, solo unas pocas prendas de ropa, un cepillo de dientes y un cuaderno que se había salvado de las llamas porque estaba en mi casillero en el trabajo. El resto de mis posesiones olía a humo o llevaba la mancha de la traición. Caminé por la cocina donde mi madre estaba preparando café. Me miró con ojos cansados y me preguntó si realmente me iba. Sí, dije, y ella no dijo nada más, solo revolvió azúcar en su taza. Mi padre estaba en la sala viendo las noticias, murmurando sobre política, ignorándome como si ya no existiera. Esperé a que alguien dijera quédate o lo siento o incluso adiós, pero la única respuesta fue el silencio. Salí de esa casa sabiendo que no era un hogar, y con cada paso que daba en el estacionamiento, me sentía a la vez más ligera y más pesada. Conduje sin rumbo durante horas hasta que la luz de la gasolina parpadeó. Me detuve en el estacionamiento de una tienda de conveniencia y conté el dinero en mi billetera. 47,23 €. En ese momento, ese era mi valor para el mundo. Cené una barra de granola, recliné el asiento y traté de dormir. El aire de la noche que se filtraba por una ventana agrietada y el sonido de los camiones que pasaban me mantuvieron despierta. Miré el techo de mi coche y me susurré a mí misma, esto no durará para siempre. Pero se sintió como si lo hiciera. Las siguientes semanas fueron un borrón de supervivencia. Me duchaba en el baño de la cafetería antes de mi turno, diciéndoles a mis compañeros de trabajo que dormía mucho y que necesitaba refrescarme. Comía las papas fritas y los sándwiches a medio terminar que sobraban cuando el personal de cocina raspaba los platos. Mantenía mi bolsa de deporte en el maletero, moviéndome de un estacionamiento a otro para que la seguridad no me echara. Cada día era un borrón de agotamiento y vergüenza. Pero en las grietas de esa vergüenza, una extraña resistencia comenzó a crecer. Me di cuenta de que nadie vendría a rescatarme. La familia que se suponía que era mi red de seguridad había cortado las cuerdas y estaba viendo mi caída. Si iba a salir de ese pozo, tenía que construir mi propia escalera. Recuerdo una noche en particular, la lluvia golpeaba el parabrisas y se filtraba por una grieta en el sellado. Mi manta estaba húmeda, mi estómago dolía de hambre, y lloré como nunca antes. Pero luego algo cambió dentro de mí. Mis lágrimas se secaron y se instaló una furia tranquila. No el tipo de ira que explota, sino el tipo que es un combustible. Me dije a mí misma, Raquel, no vas a morir en este coche. No vas a dejar que ellos tengan razón sobre ti. Vas a gatear. Vas a luchar. Vas a levantarte. Se convirtió en una promesa. Una semana después, encontré una pequeña habitación anunciada en un tablón de anuncios de la cafetería. Era poco más que un armario en una antigua casa de huéspedes, pero el alquiler era barato y la casera no hacía preguntas. Pagué el primer mes con mis propinas y me instalé con mi bolsa de deporte. La cama estaba hundida, las paredes olían a moho, pero tenía una puerta que se cerraba y un techo que no goteaba.
Por primera vez en semanas, dormí sin el miedo de que me echaran. A la mañana siguiente, me senté en el suelo con un cuaderno y escribí un plan. Paso 1, mantener mi trabajo. Paso 2, ahorrar todo lo que pueda. Paso 3, encontrar una manera de educarme, con o sin libros. No tenía un mapa, ni una guía, solo una terca negativa a dejar que el fuego de mi hermana me definiera. En mis horas libres, comencé a frecuentar la biblioteca pública, sentada en una mesa trasera, copiando pasajes a mano de cualquier libro que pudiera encontrar. Me sentía pequeña entre los estantes, pero también segura, como si el zumbido silencioso del conocimiento pudiera protegerme del caos de mi pasado. La supervivencia en esos días no era glamurosa. Eran fideos ramen para el desayuno y la cena. Era coser los mismos jeans cuando se rompían porque la ropa nueva estaba fuera de mi alcance. Era mentir a mis compañeros de trabajo sobre dónde vivía, sonriendo como si mi vida no se estuviera desmoronando. Pero debajo de las mentiras, estaba la verdad de una semilla que crecía en la tierra quemada por el fuego. Me había ido de casa sin nada, pero en esa nada, había espacio para crecer. El dolor aún estaba crudo, la traición aún fresca, pero la llevaba como leña. Me susurré a mí misma un día, voy a encender este fuego de otra manera. Un día, las llamas serían mías. La oportunidad no vino con una fanfarria o un milagro. Llegó silenciosamente, en la forma de un anciano que llevaba una pila de libros a través de las puertas de la biblioteca pública. Se llamaba Profesor Miller, un nombre que quedaría grabado para siempre en mi memoria. Me vio sentada en la mesa de atrás, copiando pasajes a mano en un cuaderno gastado, ya que no podía permitirme sacar libros. Me miró con una mirada amable pero curiosa. Cuando le dije en qué trabajaba, inclinó la cabeza y dijo, «¿Me recuerdas a uno de mis estudiantes?» Le conté que una vez fui estudiante, pero que había perdido mi oportunidad. Se sentó frente a mí, dejó sus libros y me pidió que le contara todo. Por primera vez en meses, tal vez años, alguien estaba escuchando. Cuando terminé, abrió su bolso y sacó un conjunto de libros de texto de biología y matemáticas. «Son ediciones antiguas», dijo, «pero te servirán». Los deslizó por la mesa hacia mí, como si fueran regalos invaluables. Lo eran. Esa noche, abrí esos libros en mi pequeña habitación y pasé mis dedos temblorosos por cada palabra. Se sintió como agua para una garganta sedienta. El profesor Miller me animó a solicitar una beca en una universidad comunitaria. Al principio, me burlé de la idea, pensando que no tenía ninguna posibilidad, pero él dijo que la tenacidad era tan importante como el pasado. Llené los formularios por las noches, reescribí los ensayos y envié las solicitudes. Al principio, llegaron cartas de rechazo, decepciones agudas, pero un sobre finalmente trajo la aceptación, una ayuda parcial que cubriría la matrícula si yo podía cubrir los gastos de manutención. No era un rescate completo, pero era un punto de apoyo. Al mismo tiempo, un antiguo compañero de clase, David Chin, que asistía a la universidad en la ciudad, me reconoció en el restaurante. Me preguntó por qué me veía tan cansada. Dudé, luego le conté parte de mi historia. En lugar de sentir pena, ofreció algo inesperado. «Raquel, necesitas aprender a programar», dijo. Me reí, pensando que era imposible, pero inmediatamente sacó su laptop y me mostró líneas de código que parecían un idioma extranjero. Sin embargo, algo me atrajo. Era un lugar estructurado, lógico, no dependiente de la aprobación de nadie y un lugar donde el esfuerzo daba resultados. En los meses siguientes, David me dio tutoriales, guías baratas y recursos gratuitos. Trabajé turnos dobles en el restaurante y luego me senté en la biblioteca hasta que cerró, luchando contra errores de sintaxis y una frustración interminable. Al principio, nada funcionaba. No pude hacer que una simple oración se imprimiera sin errores. Pero cada pequeño avance se sentía enorme. La primera vez que una de mis bucles se ejecutó correctamente, me susurré a mí misma, «Toma eso, Victoria». Todavía podía escuchar su risa en mi cabeza, diciéndome que era inútil. Y cada línea de código exitosa era un desafío. Las luchas eran reales. Mis ojos ardían por las noches sin dormir. Mis manos me dolían de llevar bandejas. Y a veces fallaba en todas las tareas. Hubo días en los que quise rendirme, en los que quise hundirme en la desesperación. Pero ese juramento en mi coche regresó a mí. «No vas a dejar que ganen». Y me mantuve firme. Una tarde, cansada, le mostré a David una pequeña aplicación de inventario que había logrado armar. Sus cejas se levantaron impresionadas y dijo, «Esto podría ser realmente útil». Por primera vez,
Alguien creyó en mí no por simpatía, sino por reconocimiento de mi habilidad. Por defectuoso que fuera, ese pequeño programa se convirtió en la semilla de algo más grande. En ese brillo de validación, vi un futuro. El profesor Miller había plantado la semilla con sus libros. David la había regado con su guía, y mi obstinación la había obligado a crecer. El mundo seguía siendo difícil, mis comidas seguían siendo fideos baratos, mis jeans seguían parchados. Pero ahora, llevaba algo que no podían quemar. Llevaba el conocimiento y la voluntad de usarlo. Mi hermana había dicho que el fuego había tomado mis páginas, pero no había tomado mi hambre. Y esa hambre comenzaba a convertirse en impulso. El éxito no llegó en una explosión repentina. Llegó en pequeños incrementos, como la luz del amanecer que se filtra por debajo de una puerta cerrada. David y yo continuamos mejorando la pequeña aplicación de inventario, ajustando el código después de largas noches de biblioteca, probándola en el pequeño negocio de almacén de su tío. Cuando el sistema funcionó por primera vez sin fallar, registrando artículos y construyendo un programa simple, miramos la pantalla como si fuera un milagro. Su tío accedió a pagar una tarifa modesta por el uso continuo, lo cual apenas cubriría un mes de alquiler. Pero me sentí como si hubiera ganado la lotería. Había ganado dinero con mi mente, no solo con mis manos, y esa validación no tenía precio. Con ese pago, me mudé de la pensión a un pequeño estudio encima de una lavandería. Las paredes eran delgadas, el radiador siseaba y los trenes pasaban haciendo ruido por la ventana por la noche, pero era mi hogar. Compré una pequeña mesa en un mercado de pulgas y coloqué los viejos libros de texto del profesor Miller sobre ella como reliquias sagradas. Cada mañana antes de ir a trabajar, tocaba sus lomos y me recordaba a mí misma que nadie podía quitarme eso. Todavía servía mesas en el restaurante, llevando bandejas pesadas, pero mi postura había cambiado. Ya no era solo una camarera. Era una constructora, una estudiante, una creadora. Los clientes que chasqueaban los dedos o daban órdenes ya no podían menospreciarme porque llevaba un poder secreto. Estaba construyendo algo que no podían ver. Pasaron los meses y la aplicación se hizo más fuerte. Se corrió la voz entre las pequeñas empresas, y David y yo instalamos versiones en 2 almacenes más. Los pagos eran pequeños pero estables, y por primera vez en mi vida, podía pagar las facturas sin el miedo de ser despedida. El día que pagué mi último aviso de factura vencida, lloré sola en mi habitación, lágrimas de alivio, no de desesperación. Comencé a caminar con una sensación de orgullo tranquilo. No la arrogancia de mi hermana, sino el honor de que la supervivencia se había convertido en progreso. Luego llegó un momento que nunca olvidaré. Un periódico local publicó un breve artículo sobre la innovación comunitaria y destacó nuestra pequeña aplicación. El titular decía, de estudiantes sin hogar a esperanza de startup. Ver mi nombre impreso junto a esa historia se sintió irreal. Recorté el artículo y lo pegué en mi pared. Era una prueba de que el mundo me veía de manera diferente a como lo hacía mi familia. Era una prueba de que mi voz importaba. Este reconocimiento, por pequeño que fuera, me dio el coraje de solicitar una modesta subvención para startups. Primero escribí la propuesta a mano, luego la mecanografié cuidadosamente, detallando nuestros objetivos y el potencial de expansión a la logística. Semanas después, cuando llegó el correo electrónico de aceptación, otorgándonos 5.000 euros, casi dejé caer mi laptop. 5.000 euros significaban equipo, licencias de software, la capacidad de dejar uno de mis 2 trabajos y dedicar más tiempo a construir. Le envié un mensaje frenético a David y celebramos hasta la medianoche con pizza barata, diciéndonos a nosotros mismos que esto era solo el comienzo. Esa risa era diferente al cruel aliento de mi hermana. Era una curación real y compartida. Lenta pero seguramente, mi vida comenzó a cambiar. Ya no medía mi valor por si podía sobrevivir otro día, sino por si podía construir hacia otro horizonte. Cada pequeño cliente, cada línea de código mejorada, cada conversación con personas que respetaban mi trabajo, agregaba un ladrillo más a una base que una vez fue ceniza. Mi corazón todavía llevaba cicatrices. El recuerdo del fuego todavía entraba en mis sueños. Pero esas cicatrices se habían convertido en combustible en lugar de cadenas. Y en el silencio de mi estudio, mientras los trenes pasaban haciendo ruido, me susurré a mí misma que esto era solo el primer paso. El fuego no me había destruido. Me había moldeado. El impulso se acumuló como una marea que ya no se podía contener. A medida que David y yo pasábamos cada hora despierta refinando la pequeña aplicación, esta se convirtió en una plataforma.
Los inversores que una vez habían ignorado mis correos electrónicos comenzaron a responder después de ver que las empresas locales elogiaban nuestro sistema. El día que presentamos a una empresa regional de logística, usé un blazer de segunda mano que me quedaba un poco grande. Mis palmas sudaban, pero hablé con convicción. Cuando los ejecutivos asintieron con la cabeza y pidieron un programa piloto, sentí una oleada de validación más poderosa que cualquier aplauso. En 6 meses, el programa piloto se convirtió en un contrato completo, y pronto, el capital de riesgo se dio cuenta. Me senté frente a hombres con trajes a medida esperando desprecio, pero en su lugar, se inclinaron ante la simplicidad y practicidad de nuestro diseño. Cuando preguntaron por el liderazgo, David dijo sin dudarlo, Raquel es la CEO. Se me cortó la respiración porque me habían llamado basura inútil durante tanto tiempo que escuchar mi nombre combinado con CEO se sintió como una reescritura de la realidad. Con la financiación asegurada, nos mudamos a una oficina real, pequeña pero llena de energía, y contratamos a un par de empleados. Traté a cada uno de ellos con respeto. Escuché sus ideas porque a mí me habían rechazado durante tanto tiempo, recordé sus cumpleaños, me aseguré de que nadie se sintiera invisible. A medida que nuestra empresa crecía, firmé papeles que una vez me hubieran asustado. Contratos por valor de millones de euros, asociaciones con firmas internacionales. Con cada acuerdo, recordaba la noche del fuego y la promesa que hice de no dejar que ganaran. Cada firma era un desafío. Comencé a ir a conferencias, a subir al escenario bajo luces brillantes y pantallas grandes, hablando sobre la innovación nacida de la adversidad. Un periodista me preguntó si mi pasado había afectado mi tenacidad, y respondí sin dudarlo. La familia no es quien te cría, es quien te respeta, dije. Esa cita se hizo viral, impresa en tazas, compartida en las redes sociales y convertida en un mantra para las personas que se habían liberado de sus propios lazos tóxicos. Mis palabras se habían vuelto más grandes que yo. Con el éxito llegó una riqueza más allá de lo que había imaginado. Compré un ático en Nueva York, con paredes de cristal que miraban a la ciudad y suelos de mármol que brillaban bajo mis pies. Cuando entré por primera vez, pensé en las cenizas que una vez cubrieron mis manos y susurré, «Este es mío». Llené el espacio con recordatorios de mi viaje. Artículos enmarcados, viejos cuadernos, e incluso un pequeño frasco con las cenizas de los restos quemados que había salvado del fuego, colocado en un estante como un monumento. La ironía era aguda y satisfactoria. Mi hermana había intentado quemar mi futuro, y aquí estaba yo, parada en el lujo construido con las llamas que ella había encendido. Sin embargo, a pesar de la riqueza, no cambié mis hábitos por completo. Todavía cocinaba comidas sencillas, como huevos y tostadas, comidas de pie en la estufa. Todavía trabajaba hasta tarde, revisando líneas de código, escribiendo planes. El dinero no había borrado la memoria del hambre. Había agudizado mi gratitud. En el apogeo de mi ascenso, vinieron las invitaciones a galas, paneles, entrevistas. Extraños me felicitaron. Los empleados buscaban mi guía. Los inversores elogiaron mi visión, pero debajo del aplauso, un eco de ausencia permanecía. Mi familia nunca me llamó, nunca me escribió, nunca preguntó. Me habían cortado como si nunca hubiera existido, y una parte de mí todavía llevaba el dolor de ese rechazo. Pero dentro de ese dolor también había un triunfo, porque les había demostrado que estaban equivocados. Había construido un imperio a partir de las cenizas. Me había levantado no por ellos, sino a pesar de ellos. Y mientras me paraba en mi balcón mirando las luces de la ciudad, con el viento a través de mi cabello, sentía tanto el peso de la soledad como la emoción de la independencia. Era la cima que había soñado, y me pertenecía solo a mí. Ocurrió una mañana fresca de otoño, mientras la ciudad zumbaba con el ritmo habitual de las bocinas y los pasos. Acababa de terminar una llamada con un posible socio europeo cuando el intercomunicador sonó. La voz del portero sonó vacilante, diciendo que había 2 mujeres abajo preguntando por mi nombre. Asumí que eran fans o periodistas, hasta que añadió sus nombres, Linda y Victoria Dawson. Mi cuerpo se congeló. 9 años habían pasado, ni una sola palabra, y ahora estaban en la base de mi edificio. Contra mi buen juicio, permití que subieran, porque mi curiosidad superó la cautela. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, vi a mi madre, envejecida, las líneas grabadas en su cara, los ojos cansados, pero todavía con ese mismo silencio ilegible. A su lado, estaba Victoria, vestida elegantemente pero con los tacones desgastados, su sonrisa memorizada. Se adelantó, como si nada hubiera pasado y dijo, «Raquel, ha pasado mucho tiempo».
Somos familia, y la familia necesita reconectarse. Su voz era como miel, pero sus ojos escudriñaron el ático detrás de mí con un hambre. Las dejé entrar, pero no me moví de la puerta hasta que hubieron pasado. Victoria caminó lentamente por la sala, sus dedos tocando los muebles, sus ojos en la vista desde las paredes de cristal. Silbó suavemente y dijo: «Este lugar es impresionante. Realmente te has hecho a ti misma». Mi madre se sentó en una silla sin que se lo pidieran, exhalando como si el peso de los años la hubiera golpeado. Por un largo momento, nadie habló. Luego Victoria comenzó su actuación. «Las cosas se han puesto difíciles», dijo, su voz cuidadosamente medida. «La economía, la crisis de la vivienda, ya sabes». Escuché en silencio, con los brazos cruzados. Finalmente, dejó de lado la charla trivial. «Hemos perdido la casa, Raquel», dijo. «Necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por un tiempo, hasta que podamos volver a ponernos de pie». Sonrió radiante, segura de la victoria. El descaro me revolvió el estómago. La misma hermana que había quemado mis libros, se había burlado de mí, me había borrado, ahora quería una cama en la casa que yo había construido de las cenizas que ella había creado. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué después de 9 años de silencio?». Victoria se inclinó hacia adelante, con las manos manicuradas en sus rodillas y dijo: «Porque la sangre es más densa que el agua. Podemos haber peleado, pero todavía somos familia». Mi madre asintió débilmente, como si la apoyara. Casi me reí de la tontería. Durante años me habían abandonado, me habían menospreciado, me habían dejado hambrienta y luchando. Y ahora querían refugio. Miré a Victoria y vi más allá de la superficie. Su ropa estaba de moda, pero ligeramente desgastada. Su maquillaje era lo suficientemente grueso como para ocultar las noches de insomnio. El bolso de mi madre parecía gastado, sus zapatos agrietados. Estaban desesperadas, y esa desesperación las había traído a mi puerta. Podía sentir las verdades no dichas apretando el aire. Pensé en las noches que pasé en mi coche, las cenas de ramen, las interminables horas que pasé codificando mientras sus voces despectivas resonaban en mi cabeza. Y ahora estaban aquí, esperando perdón envuelto en lujo. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Victoria sonrió demasiado rápido, segura de su triunfo. «Claro», dijo, «lo entendemos. Unas pocas semanas, Raquel, sin presión». Al irse, Victoria me dio una palmadita en el hombro, una parodia de afecto. Mi madre desvió la mirada. Cerré la puerta detrás de ellas y apoyé mi espalda contra la madera. Mi pecho se sentía pesado. Mi ático se sentía más frío. Mi éxito había sido invadido. Esa noche, me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad, lidiando con la ira y la incredulidad. Habían regresado no por una disculpa o una rendición de cuentas, sino con expectativas. Querían reescribir la historia, entrar en mi presente como si el pasado nunca se hubiera quemado. Y supe en el fondo de mi ser que esto no se trataba de familia. Esto se trataba de su supervivencia, y sería a expensas de la mía. Al principio, su presencia era tenue, como la niebla que se filtra por las grietas. Pero en unos pocos días, Victoria y mi madre se habían instalado en el ático como si fuera suyo. Sin preguntar, vaciaron sus bolsos, llenaron el refrigerador con alimentos baratos que no coincidían con mis rutinas y extendieron sus posesiones por las habitaciones de invitados. Me dije a mí misma que mantuviera la calma, que observara, que calculara, porque la ira sin estrategia se desperdicia. Pero cada noche, cuando veía a Victoria bebiendo vino en mi sofá, riendo como si nunca me hubiera llamado patética, los recuerdos del fuego volvían. Mi madre una vez cocinó una comida y la sirvió con una sonrisa que disfrazaba la culpa como generosidad. Pero evitó cualquier conversación sobre el pasado. Querían que me tragara años de traición a cambio de una paz temporal. Una tarde, invité a colegas que eran posibles socios importantes a cenar, y Victoria, con un encanto forzado, se incluyó en la invitación. A mitad de la comida, girando su copa, dijo en voz alta: «Es gracioso lo mártir que solía ser Raquel. Nunca hacía lo que le correspondía». La mesa se tensó. Apreté la mandíbula, la humillación tan aguda como siempre. Pero esta vez no me rompí. En su lugar, pedí disculpas en voz baja, caminé a mi estudio y regresé con un control remoto. Con un solo clic, la gran pantalla en la pared se encendió, proyectando imágenes de la cámara de seguridad de una semana antes. El vídeo mostraba a Victoria colándose en mi oficina,
hurgando en los cajones y deslizando mi tarjeta de crédito en su bolso. Se contuvo la respiración en la mesa. Mi madre se congeló. La sonrisa de Victoria se desvaneció, y dejé que las imágenes se reprodujeran 2 veces antes de apagar la pantalla. Mirándola directamente, dije, esa es la verdadera cara de mi hermana. El silencio se hizo pesado. Victoria tartamudeó, no es lo que parece, pero no había convicción en su voz. Mis colegas se fueron amablemente, conmocionados pero respetuosos, y tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, llamé a mi abogado. En cuestión de horas, los documentos legales que acusaban a Victoria de robo y fraude estaban listos. Cuando la confronté con los documentos, ella gritó, «No puedes hacer esto. Somos familia». Le respondí con frialdad, «La familia no quema tu futuro y lo llama amor». Las palabras golpearon como acero. Mi madre lloró en silencio, suplicándome que lo reconsiderara, pero había tenido años para considerar mi postura mientras me moría de hambre en los autos y trabajaba en turnos dobles. Ahora había terminado. Presenté cargos, llevando el asunto a la luz pública. Victoria intentó torcer la narrativa, filtrando clips editados a los medios que me hacían parecer abusiva, levantando la voz y los brazos. En cuestión de horas, el vídeo se volvió viral, con el titular CEO de tecnología en disputa familiar. Mi estómago se revolvió. La ira y el miedo chocaron. Pero ya no era la chica indefensa de 19 años. Estaba preparada para la traición. La paranoia nacida de la herida me había hecho inteligente. Tenía copias de seguridad de cada grabación de cámara con audio nítido, mostrando a Victoria y a mi madre conspirando. Un clip en particular selló su destino. Victoria fue captada susurrando en el dormitorio de invitados. Si lo cortamos bien, a nadie le importará si es falso. Solo tenemos que hacer que se vea enojada. La voz cansada de mi madre respondió, ella es demasiado suave. No se defenderá. Grabé cada archivo con sello de tiempo y marca de agua, y lo envié a mi abogado, a mi consultor de relaciones públicas y a personas de los medios de confianza. Para la mañana, la narrativa se había invertido. Los titulares gritaban, falsa acusación de abuso se vuelve en contra. Intento de fraude captado en cámara. El público empatizó conmigo y los comentarios se llenaron de elogios. Siempre documenta. Respeto a los silenciosos que no se echan atrás. Mi reputación no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Los inversores llamaron para dar garantías. Los empleados se unieron con orgullo y el mundo vio a Victoria no como una víctima, sino como una manipuladora expuesta. Cuando la policía vino a sacarla, me gritó, «Crees que eres mejor que nosotros, Raquel, pero no eres nada sin tu familia». La miré con calma y le respondí, «Trataste de borrarme, pero todo lo que hiciste fue enseñarme a luchar». Los oficiales la escoltaron, sus protestas resonando en el pasillo. Mi madre se quedó atrás, con los ojos vacíos, susurrando, «Nunca quisimos que esto llegara tan lejos». Pero la intención no borra el daño, y el daño repetido se convierte en una elección. Le dije en voz baja, «Estuviste en silencio cuando quemó mis libros. Estuviste en silencio cuando ella robó, y el silencio es complicidad». Bajó la cabeza y se fue sin decir otra palabra. Esa noche, caminé hacia el estante donde tenía el frasco de cenizas. Al lado, coloqué los documentos legales firmados, la prueba de su crimen, al lado de los restos de mis libros. El pasado y el presente, la cicatriz y la justicia, unidos. Me serví un vaso de agua, me paré en el balcón y respiré el aire fresco de la noche. Por primera vez en años, no solo sentí supervivencia, sino victoria. La venganza no fue violenta. Fue definitiva, pública e innegable. La chica que una vez rogó por piedad ante las llamas se había convertido en la mujer que ponía límites en mármol y vidrio. Y el mundo había sido testigo de la verdad. Los días siguientes se sintieron como el lento asentamiento del polvo después de una tormenta violenta. Las fuentes de noticias reprodujeron las imágenes una y otra vez. Los analistas desglosaron el plan fallido, los comentaristas elogiaron las pruebas que había conservado. Victoria fue acusada de intento de robo y fraude. Su nombre, una vez que la figura glamurosa que había cultivado, fue difundido en los periódicos como una historia de advertencia. Los procedimientos judiciales avanzaron rápidamente, y aunque su abogada luchó por un acuerdo, el daño a su reputación era irreversible. Mi madre inicialmente se mantuvo a su lado, sentada en silencio en la sala del tribunal con la cabeza gacha, pero incluso ella parecía desgastada por la innegable claridad de las grabaciones.
Mi padre Carlos nunca apareció, y a través de parientes lejanos, me enteré de que su salud se estaba deteriorando. Nunca me llamó, nunca me escribió. El silencio fue consistente hasta el final. Victoria recibió servicio comunitario, multas y una mancha permanente en su historial. Para mí, el castigo no se midió solo en términos legales, sino en el colapso de la imagen que había pasado años construyendo. La mujer que una vez se paró junto a un fuego burlándose de mí ahora era una paria, compadecida y expuesta. Después del juicio, trató de contactarme a través de conocidos, pero nunca respondí. Algunas heridas necesitan curarse, no hablar, y la mía ya se había cerrado. Mi madre me escribió una carta en papel amarillento, pidiendo perdón, recordándome que los lazos familiares no se podían romper. La leí una vez, la doblé cuidadosamente y la puse en el cajón donde guardaba las cenizas de mis libros. El perdón verbal no borraba décadas de silencio. Elegí no responder. En cambio, me concentré en construir más allá de la venganza. La riqueza me había dado poder, pero el significado me dio paz. Establecí un fondo de becas llamado El Futuro de Dawson para estudiantes que habían sido separados de sus familias y necesitaban una segunda oportunidad. Cada carta de beca llevaba un mensaje: no pueden quemar tu futuro. La primera vez que conocí a una beneficiaria de la beca, una joven tímida que sostenía su carta de aceptación con manos temblorosas, vi un reflejo de mí misma a los 19 años en sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que la curación no solo venía de exponer a mi familia, sino de asegurarme de que otros pudieran escapar de fuegos similares. Dentro de mi ático, dejé una pared vacía, excepto por una exhibición enmarcada que contenía los restos quemados del único libro que logré salvar de las llamas. Los bordes estaban ennegrecidos, el texto apenas visible, pero colgaba allí como un símbolo de lo que se había tomado y lo que se había recuperado. Los visitantes a menudo preguntaban por qué no lo reparaba o lo reemplazaba. Yo siempre respondía: porque las cicatrices dicen la verdad. Era un recordatorio diario de que la destrucción era real, pero que la supervivencia era más fuerte. La vida continuó en un nuevo y extraño ritmo. Los inversores continuaron apoyando a la empresa. Los empleados prosperaron bajo un liderazgo que los valoraba, y mi voz se convirtió en una de las más buscadas en las conversaciones sobre resiliencia y liderazgo. Sin embargo, por la noche, sola en el balcón, a veces todavía le susurraba a la chica en su coche bajo la luz zumbante de un CVS. Le decía que lo había hecho bien, que no había sido borrada, que había convertido las cenizas en arquitectura. Este diálogo entre el pasado y el presente se había convertido en mi ritual silencioso. Meses después, me enteré de que Victoria había dejado la ciudad, a la deriva de un lugar a otro, incapaz de mantenerse a flote. Mi madre se mudó con una prima lejana, viviendo en silencio lejos del ojo público. La condición de mi padre empeoró, y finalmente recibí un breve mensaje de texto de un tío anunciando su fallecimiento. No asistí a su funeral. La noche que me abofeteó por tratar de salvar mis libros, ya había enterrado mi versión de él. En lugar de eso, encendí una vela en mi apartamento, la puse junto a la ventana y susurré un adiós a la posibilidad de un padre que nunca tuve. El cierre no siempre viene con ceremonias junto a la tumba. A veces viene con el simple acto de finalmente aceptar la ausencia. En los años siguientes, fui anfitriona de cenas con amigos, colegas y beneficiarios de becas. Mi mesa de comedor se llenó de risas que una vez nunca existieron en mis reuniones familiares. Una noche, un pasante al que había aconsejado se puso de pie y contó una historia de cómo le había dado 2 semanas de vacaciones pagadas cuando su padre murió, insistiendo en que se tomara un tiempo para sanar. Dijo suavemente: «Eso me salvó». Alrededor de la mesa se hizo el silencio. Y en ese silencio, me di cuenta de que había creado una familia elegida no por la sangre, sino por la presencia, la lealtad y el respeto. Esa era la justicia que más importaba. En las noches tranquilas, todavía miraba el libro agrietado en mi pared y el frasco de cenizas en el estante. Tocaba el vidrio y no sentía amargura, solo reconocimiento. Pensaron que podían quemar mi futuro, pero todo lo que hicieron fue encender un fuego que nunca dejé que muriera. La ciudad de afuera rugía con sirenas y luces, pero dentro de mi casa había paz. Verdadera paz. No el silencio del miedo, sino el silencio de la libertad. Sorbiendo un vaso de vino, me paré en la ventana y dejé que el reflejo del horizonte de la ciudad me recordara que cada cicatriz había dado forma a la mujer que estaba aquí. La chica que una vez se alejó con nada más que una bolsa de deporte había construido una vida más allá de la imaginación. Y mientras me alejaba de la ventana,
El sonido de la puerta cerrándose suavemente detrás de mí llevaba el peso de un final que había esperado durante mucho tiempo.